comenzar a ejercer. Otra que podemos ver, una comparación con Yeshua y sus talmidim. Primero, por ejemplo, en el caso de Kefa, de Pedro, lo primero que Yeshua hizo fue que llamarlo, sacarlo del sistema en el que estaba. Él era pescador, le dijo, ven, sígueme. ¿Y él qué hizo? Lo siguió. Primero que dejó el sistema en el cual él se movía. Después comenzó a recibir Torah. Comenzó a recibir a Yeshua, que es la Torah, iba a hacer, a recibir esa instrucción. Si recordamos, cuando Pedro negó a Yeshua, una de las instrucciones que Yeshua le daba, dice, Pedro, ¿me amas? Y él decía, sí, entonces pastorea mis ovejas. Lo estaba restaurando en su corazón, pero también le estaba dando una instrucción. ¿Cuál era esa instrucción? Pastorea mis ovejas. También vemos que en muchas de las parábolas Yeshua le enseñaba a sus talmidim cómo deberían ellos de ejercer ese servicio en el ministerio. Dar amor, ayudar al necesitado, corregir cuando había pecado, corregir lo que estaba mal. Ellos vieron a través de Yeshua el ejemplo de cómo ejercer el ministerio. También vemos que ellos se consagraron. Cuando decidieron seguir a Yeshua, ellos comenzaron a consagrarse. Si recordamos cuando muchos de los seguidores de Yeshua, hubo un momento donde ellos retrocedieron. Y él dijo, ustedes solamente me siguen porque yo les doy que comer. Y después se devolvió a sus talmidim y dijo, ¿y ustedes también me van a dejar? Y ahí fue cuando Pedro le dice, Yeshua, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Ahí él se estaba consagrando. Ahí él se estaba diciendo, voy a seguir contigo hasta el final. Vemos también que hubo una purificación, una santificación en la vida de ellos y hubo una llenura del Rúa. Esa purificación y esa transformación final fue cuando vino el Rúa HaKodesh sobre la vida de ellos y ellos cambiaron su manera de pensar, su manera de ser y fueron llenos todos del poder del Rúa HaKodesh y comenzaron a ejercer. No vemos antes que Pedro haya hecho tales cosas como las mencionan en Hechos capítulo 2, donde él se levanta con de nuevo y con poder del Rúa, y muchos de estos personas que estaban allí alrededor de ellos fueron convencidas de pecado y se arrepintieron. Vemos que cuando ellos dejaron todo el sistema, recibieron Torah, recibieron a Yeshua, fueron instruidos, fueron consagrados, purificados, ahí sí comenzaron a ejercer. Entonces es una comparación que hacemos tanto del tiempo de los levitas del sacerdocio, pero también lo vemos en el caso de los talmidim de Yeshua. También hay que tener muy presente que aquí el Eterno también nos está enseñando algo, y es acerca de que cuando Él llamó a Aarón, también llamó a sus hijos. Entonces, el llamado al servicio no es solamente para una persona. El llamado al servir, a ejercer un ministerio, un servicio, es para todas las personas que vienen detrás de nosotros. Cuando Moisés llama a Aarón y a sus hijos, le estaba enseñando a Aarón a ser ejemplo a los que estaban detrás, y a los que estaban detrás, aquellos tenían que seguir el legado. Entonces el llamado al ministerio no es solamente para una persona, y no se puede morir en la persona que el Eterno estableció como cabeza, sino que al contrario, si la cabeza cuando parta con el Eterno, detrás tiene que haber unas cabezas nuevas, fuertes, para seguir ese legado. Por eso el llamado al sacerdocio era un llamado de generación en generación. Por eso decía que es un llamado que perpetuo. Era un llamado perpetuo, y eso lo encontramos en Éxodo 19, 5, 6, y vamos a leerlo. Mira lo que dice. Ahora pues, si eres oído a mi voz y guardares mi pacto, o sea, que mis mandamientos, hicieran Shema, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de ¿qué? Sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel.
Les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo, para siempre. Así consagrarán a Aarón y a sus hijos. Entonces vemos que el sacerdocio era ¿de qué? Un sacerdocio perpetuo, que tenía que seguir toda su familia, toda su descendencia, que ministrando la presencia de Yahweh, que ya después más adelante fue cambiado y lo vamos a recordar más adelante, pero lo que aprendemos a través del llamado de Aarón y de sus hijos es a que tenemos que dejar un legado en nuestras familias, en nuestros hijos, pero también en las personas que están a nuestro alrededor. Tienen que seguir con esa comisión que el Eterno nos estableció. Después me dice que llamó a los ancianos de Israel. Entonces, aquí vemos quiénes eran esos ancianos. ¿Sí? Porque aquí el llamado no se quedó solamente en Moisés, Aarón, los hijos, no. Me dice que los ancianos. Y los ancianos, vamos a leerlo en el capítulo número 11 de Números, para que lo vayan buscando. Números 11. Vamos a ver, ¿quiénes eran estos ancianos? Moshe preguntó a Yahweh, ¿por qué me estás tratando? ¿Por qué estás tratando a tu siervo tan mal? ¿Por qué no he encontrado favor a tu vista, puesto que pones cargas de este pueblo completo sobre mí? ¿Fui yo quien concibió a este pueblo? ¿Soy yo su padre? Para que tú me digas, cárgalos en tus brazos como una nodriza carga a una criatura, así a la tierra que tú juraste a sus padres. ¿Dónde voy yo a conseguir carne para darles a todo este pueblo? Porque ellos siguen molestando con su lloradera diciendo, danos un poco de carne. Yo solo no puedo cargar a este pueblo completo por mi cuenta. Es mucho para mí. Y dice el verso 15, si me vas a tratar de esta forma, entonces solo mátame. Por favor, si tienes alguna misericordia hacia mí, y no me dejes seguir siendo tan miserable. Yahweh dijo a Moshe, tráenme 70 de los ancianos de Israel, gente que tú reconozcas como ancianos del pueblo y oficiales de ellos. Tráelos al tabernáculo del testimonio y haz que se paren allí contigo. Yo descenderé y hablaré contigo allí, y yo tomaré algo del rúa que reposa sobre ti y lo pondré sobre ellos. Entonces ellos llevarán la carga del pueblo junto contigo para que tú no la tengas que cargar solo. Entonces esos ancianos que menciona en Levítico 9 eran los ancianos que iban a ayudar a llevar la carga del pueblo, porque en ese momento el pueblo se quejaba, el pueblo, el Eterno les daba maná y se quejaban, les daba codornices y se quejaban que no tenían agua por una, por otra cosa, que mejor estaban en Egipto. Entonces Moshe no tenía, él solo no podía llevar la carga de todo el pueblo, él necesitaba ayuda. Y esos ancianos fue la ayuda que el Eterno preparó para llevar toda esta carga. Nosotros, ¿qué aprendemos de todo esto? Que aunque tengamos una cabeza, que aunque tengamos unos siervos que ayuden a ministrar la presencia del Eterno, tenemos nosotros también que ayudar a llevar las cargas del pueblo. Esta tarea, este trabajo en la obra del Eterno, no es de una persona, no es solamente de los líderes y de los coordinadores. Esta tarea, este llamado a servir en la obra del Eterno es para todos los que estén dispuestos, que quieran pagar el precio y ayudar a los que vienen detrás. Ese trabajo no es de uno solo. Si de pronto usted pensaba, no, eso, que el que pague el precio sea el pastor, la pastora, no, el que pague el precio sea el líder. No, también tenemos que ser como esos ancianos que ayudan a llevar la carga, no que son carga, sino que ayudan a llevar la carga del pueblo. Este trabajo, la obra del Eterno, no es de una, dos, tres personas. Es un trabajo en comunidad, en unión.
¿Para qué? Para llegar a un solo propósito, que es la salvación, que muchos conozcan del Eterno, que muchos sean restaurados, que Efraín regrese, que retorne a Yahweh. Entonces, a través de este primer versículo estamos aprendiendo todas estas riquezas acerca de antes de ejercer el llamamiento. Me dice la escritura, vamos a leer del verso hasta el verso 6. Dice, en el octavo día, Moshe, en el Levítico 9, en el octavo día Moshe llamó a Aarón, a sus hijos, a los ancianos de Israel, y dijo a Aarón, toma un becerro para una ofrenda de pecado y un carnero para una ofrenda quemada sin defecto, y ofrécelos delante de Yahweh. Entonces dile a los hijos de Israel, tomen un macho cabrío para una ofrenda de pecado y un becerro y un cordero, ambos de 1 año y sin defecto para una ofrenda quemada, y un buey y un carnero para ofrenda de shalom, para sacrificar delante de Yahweh. También una ofrenda de grano mezclada con aceite de oliva, porque hoy, escuchen bien, porque hoy Yahweh se va a presentar o a aparecer entre ustedes. Ellos trajeron lo que Moshe había ordenado delante del tabernáculo del testimonio, y toda la congregación se acercó y se paró delante de Yahweh. Y Moshe dijo, esto es lo que Yahweh ha ordenado hacer, para que la gloria de Yahweh aparezca entre ustedes. Entonces, aquí leímos hasta el versículo 6, que da una instrucción: preparen unos corderos, preparen una mezcla de aceite con harina y la van a preparar. Mira lo que dice acá, porque es lo que Yahweh ordenó, y les está dando una promesa, porque Yahweh se aparecerá entre ustedes, porque si ustedes obedecen a esto, la gloria de Yahweh aparecerá ante ustedes. Aquí vemos algo, y es que la obediencia, aquí no eran solamente los sacrificios, aquí era la obediencia, porque fácil era sacrificar el animal, y de pronto uno lo habrá sacrificado, otro tal vez no. No, aquí todos obedecieron, y todos al obedecer, ¿cuál fue el resultado? ¿Cuál fue la consecuencia? Que la gloria del Eterno descendió, apareció delante de ellos. Eso era lo que Moisés les estaba diciendo. Si ustedes obedecen, la gloria del Eterno va a ser manifestada delante de ustedes. Entonces, la Escritura nos recuerda y nos dice que para el Eterno es mayor la obediencia que los sacrificios. Nos dice que es mayor la obediencia que los sacrificios. Uno puede hacer muchísimos sacrificios, pero si no hay obediencia, de eso no vale de nada. Y aquí vemos que la gloria del Eterno desciende. ¿Por qué? Por la obediencia. Por eso Yahweh les dijo, les ha ordenado hacer. Yahweh les ha ordenado para que la gloria de Yahweh permanezca y aparezca entre ustedes. Entonces, queremos tener la gloria del Eterno, ser usados, ¿qué debemos hacer? Obedecer primero. No podemos decir, obedezco a medias, no puedo decir, no, que rezo y peco y empato y no, Dios, la gloria del Eterno está conmigo. No, la obediencia es la que me va a conllevar a que la gloria del Eterno sea manifestada en mi vida. Y eso me está enseñando el libro de Levítico, la obediencia. Vamos a leer del 7º y el 8º. Mira lo que nos dice. Moshe dijo a Aarón, acércate al altar para ofrecer tu ofrenda de pecado y tu ofrenda quemada, y haz expiación por ti mismo y por el pueblo. Entonces presenta la ofrenda del pueblo y haz expiación por ellos como Yahweh ordenó. Por tanto, Aarón se acercó al altar y sacrificó el becerro, la ofrenda del pecado, la cual era por él mismo. Y los hijos de Aarón presentaron la sangre de él. Él mojó su dedo en la sangre y él untó en los cuernos del altar. Entonces aquí dejemos un momentico hasta ahí y vamos a ver aquí algo, y es que la instrucción que el Eterno le da a Aarón y a sus hijos es que él tenía primero que sacrificar la ofrenda por su propio pecado. ¿Qué me enseña esto?
Porque podemos pensar, bueno, ellos ya fueron consagrados. Ellos fueron dedicados y santificados por 7 días antes de comenzar a ejercer. Pero entonces aquí me dice que ellos tienen que ofrecer una ofrenda por su pecado, tienen que ofrecer una ofrenda de expiación por ellos primero. ¿Qué me quiere enseñar el Eterno a través de esto? Me dice la escritura en Romanos 3, como dice el Tanakh, no hay ni uno solo que sea justo, ni aún uno. Y aquí es un caso y un ejemplo claro de que por más sacerdotes que fueran, que por más Aarón, que por más descendencia de Leví, aún ellos no eran justos, aún ellos no eran perfectos. Esto me enseña que por más liderazgo, que por más posición, que por más privilegio que el Eterno me haya entregado, tengo que cuidarme de mí mismo. No por el hecho de tener una posición significa que ya estoy andando 100% en la santidad del Eterno, en la voluntad del Eterno, en la perfección del Eterno. El Eterno deja establecido esto para enseñarnos. ¿A qué? A cuidarnos. A cuidarnos. Por más posición que tengamos, porque el Eterno nos use para ministrar su presencia, así como usaba Aarón en sus tiempos, no nos podemos confiar. Desde que estemos en esta tierra, somos aunque vulnerables y por eso tenemos que cuidarnos. Primera de Corintios 10:12 dice, entonces los que creen estar en pie, firmes, tengan cuidado de no caer. El que piense estar firme, mire que no caiga. Por eso el Eterno dejó este sacrificio de ellos que tenían que hacer primero para enseñarnos y enseñarle a ellos que debían de cuidarse. No hay que confiarnos de nosotros mismos, ni en nuestros talentos, ni en nuestras habilidades, ni de la posición que el Eterno nos haya podido entregar. No nos podemos confiar. Estamos en la misma condición que el pueblo, ¿sí? Por eso, así como el pueblo se cuidaba y presentaba sus sacrificios, el sacerdote también tenía que cuidarse y presentar los sacrificios primero por sus pecados y ser ejemplo. Por eso ellos primero ofrecían esos sacrificios por ellos mismos para hacerte ejemplo que ellos necesitaban. Sheliar Shaul, Pablo también le enseñaba a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Primera de Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Mira lo primero que le dice, ten cuidado de ti mismo. Cuando me hace referencia aquí a ti mismo, es al corazón. Cuídate de tu propio corazón, de tus propios impulsos, de tus propios deseos, de tus propias pasiones, de tus propios pensamientos, de tu propio ego. Cuídate de ti mismo. Y después ahí sí le dice, y de la doctrina. ¿Sí? Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces aquí vemos que el Eterno nos está enseñando a cuidarnos. Cuídense, cuidémonos de nosotros mismos. Porque en ese momento el sacerdocio era imperfecto. Por eso tuvo que ser cambiado. Por eso cuando viene el Mashiach y cumple todos estos sacrificios, porque todos esos sacrificios que nos enseña Levítico era la sombra profética de lo que Yeshua iba a hacer por expiación nuestra, y también era la sombra profética del verdadero sacerdocio, porque el sacerdocio levítico y arónico era que imperfecto. Si fuera sido perfecto, ellos no tendrían que haber ofrecido sacrificios por sus propios pecados. En cambio, mira lo que me dice Hebreos 10, verso 8. Diciendo primero que tú no estabas ni estás complacido con sacrificios de animales, ofrendas de comida, ofrendas quemadas, ni ofrendas por la expiación de pecado, cosas que son ofrecidas de acuerdo a la Torá, o sea, son establecidas por la Torá. Pero ¿por qué no estaba de acuerdo el Eterno con esos sacrificios? Porque los estaban haciendo de una forma religiosa.
solamente por cumplir delante del hombre. Verso 9, y entonces mira, he venido, dice Yeshua, a hacer tu voluntad. Él quita el primer sistema para establecer el segundo sistema. Cuando me habla aquí de sistema no me está diciendo que él quita la Torá para colocar una nueva Torá. No. Aquí me está diciendo que quita el primer sistema. Ese primer sistema es el sistema sacerdotal. Quitó ese primer sistema sacerdotal de los sacrificios y establece el segundo. Ese segundo sistema es donde Yeshua, por la orden de Melquisedec, pasa a ser el sumo sacerdote y pasa a ser el sacrificio perfecto. Una vez y para siempre. Una vez y por todos los pecados. Entonces vemos que ese sistema levítico, arónico, de los sacrificios de animales para expiación, es quitado y es establecido, es cumplido a través de Yeshua. Por eso Yeshua, después de que Él resucita, Él entra al lugar santísimo, a ese lugar santo celestial, a la Jerusalén celestial. Entra allí y dice la Escritura que Él no ha salido, sino que Él está ahí constantemente, ejerciendo su servicio de sumo sacerdote, intercediendo por su pueblo, intercediendo por nosotros. Él colocó su propia sangre, su propia vida, su sacrificio, para que darnos redención y darnos que entrada delante del Eterno. En relación con esta voluntad, verso 10, es que nosotros hemos sido apartados para Yahweh y hechos santos, una vez y por todas por medio de la ofrenda del cuerpo de Yeshua HaMashiach. Y mira lo que nos dice Primera de Pedro 2:9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Yahweh, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ustedes, antes que ni siquiera eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Elohim, antes que no habían recibido misericordia, pero que ahora han recibido misericordia. Aquí ahora, leímos nosotros en Éxodo 19 que el sacerdocio era para Aarón y sus hijos. Aquí ahora, por la orden de Melquisedec, por lo que Yeshua hizo por nosotros, por ser la ofrenda perfecta, Él nos hace reyes y sacerdotes, linaje escogido, real sacerdocio. Así que tú y yo, por causa de Yeshua, venimos a ser ¿qué? Sacerdotes. Y como sacerdotes tenemos que ministrar la presencia del Eterno, y como sacerdotes, así como Aarón tenía que cumplir ciertas normativas y obedecer, así mismo nosotros estamos en la obligación de ser apartados, ser consagrados, ser libres del sistema, ser santificados, ser purificados, andar en la Torá, ser instruidos para ejercer. Ya no está sobre Aarón y sus hijos, sino que ahora está ¿qué? Sobre Yeshua, ese sacerdocio, y Él nos ha llamado a hacer y a ejercer ese llamamiento como sacerdotes. Entonces ya no está sobre los levitas y sobre Aarón, ahora está sobre Yeshua y nosotros que hemos sido llamados a ser esos levitas y esos sacerdotes. Vamos a seguir en Levítico 9, vamos a seguir. Quedamos en el verso 9. Vamos a leer del 9 en adelante. Los hijos de Aarón presentaron la sangre de él, él mojó su dedo en la sangre, la untó los cuernos del altar, entonces él vertió la sangre en la base del altar, pero la grasa, los riñones, la grasa que cubre el hígado y la ofrenda de Shalom, él hizo subir en humo en el altar como ya había ordenado Moshe. Verso 11, la carne y la piel fueron quemadas completamente fuera del campamento. Después él sacrificó la ofrenda quemada a los hijos de Aarón, le trajeron la sangre y él la salpicó contra los lados del altar. Ellos trajeron la ofrenda quemada pedazo por pedazo y la cabeza, y él hizo subir en humo en el altar. Él lavó los órganos, los intestinos y las partes bajas de las piernas y los hizo subir en humo encima de la ofrenda quemada en el altar. Entonces fue presentada la ofrenda
del pueblo, y él tomó el carnero y la ofrenda de pecado, la cual era por el pueblo, y lo sacrificó y ofreció por pecado como la ofrenda para pecado anterior. La ofrenda quemada fue presentada y él la ofreció de la forma prescrita. La ofrenda de grano fue presentada. Él tomó un puñado de ella y la hizo subir en el humo en el altar, además de la ofrenda quemada de la mañana. Él sacrificó el buey y el carnero y la ofrenda quemada de la mañana. Sacrificó el buey y el carnero, el sacrificio del pueblo, como ofrenda de shalom. Los hijos de Aarón le trajeron la sangre, la cual él salpicó contra los lados del altar, y la grasa del buey y del carnero, la cola de la grasa que cubre los órganos internos, los riñones, y la que cubre el hígado. Ellos salpicaron la grasa sobre los pechos, y él hizo que la grasa subiera en humo en el altar. Los pechos, las piernas, la pierna derecha de Aarón meció como ofrenda mecida delante de Yahweh, como Moshe había ordenado. Aarón levantó su mano hacia el pueblo, los bendijo y descendió de ofrecer la ofrenda de pecado, la ofrenda quemada y las ofrendas de paz. Moshe y Aarón entraron en el tabernáculo del testimonio. Entonces aquí vemos que todo lo que leímos ahorita ya fue la ejecución de todas las instrucciones que capítulos anteriores el Eterno le había entregado a ellos. Entonces aquí vemos que ellos ya están cumpliendo, ya están ejerciendo. Fue su primer servicio de Aarón y sus hijos en el servicio sacerdotal. Entonces aquí vemos que ellos ya comienzan a hacer aquello para lo cual fueron llamados y a cumplir las instrucciones. Por eso aquí nos dice, y ellos hicieron conforme a la orden de Yahweh. Vemos que ellos cumplieron y obedecieron, y hicieron todo conforme a lo que Yahweh dijo. ¿Qué aprendemos nosotros a través de esto? Que cuando el Eterno nos da instrucciones, tenemos que cumplirlas tal cual Él nos las entrega. Tal cual Él nos dice una instrucción, tenemos que hacerlo. Y eso es agradable, la obediencia es agradable delante de los ojos del Eterno. El verso 23 es algo muy especial porque mira lo que nos dice. Moshe y Aarón entraron en el tabernáculo del testimonio y salieron y bendijeron al pueblo. Entonces la gloria de Yahweh apareció a todo el pueblo. Después de presentar los sacrificios, después de obedecer todas las instrucciones de los sacrificios, vemos que ahí sí ellos que descendieron, entraron al tabernáculo. Antes no podían hacerlo. Antes del sacrificio no podían entrar al tabernáculo. Antes de la expiación ellos no podían entrar a la presencia, al lugar santísimo, porque iban a ser muertos. Primero tenía que haber una justificación a través de este animal que ofrecían. Pero al venir Yeshua, Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Él es la ofrenda perfecta. Él es la expiación a favor nuestro. Y a través de Yeshua es que podemos entrar al tabernáculo, al lugar santo, santísimo, y estar en la presencia del Eterno. Entonces, Juan 14:6, ¿qué me dice? Mas yo soy el camino, decía Yeshua. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, los sacrificios de animales, puede que los hagan y lo pueden hacer a la luz de la Escritura, aunque ya no lo pueden hacer porque no hay templo. Pero si aún así se hicieran un templo, si construyeran el tercer templo, hicieran todos los sacrificios conforme a lo que está escrito en la Torá, ya esos sacrificios no los acercan a Yahweh. Ahora solamente es aceptar y reconocer el sacrificio de Yeshua como expiación y redención. El único sacrificio que nos conduce y nos hace aceptos delante de Yahweh, delante de su presencia. Solo es a través de Yeshua. Por eso, si nuestros hermanos, si el pueblo judío no acepta a Yeshua, ellos no tienen una verdadera comunión con el Eterno. Porque solamente es a través de Yeshua. Por eso si nuestros hermanos de la restauración
se quedan solamente en rituales, solamente en hacer cosas externas y comienzan a sacar al Mashiach, comienzan a sacar al Rúa, no van a tener una verdadera comunión con el Eterno. No es solamente hacer las ceremonias, no es solamente hacer ritos. Es necesario reconocer a Yeshua en medio de toda nuestra vida. Por eso, ahorita las fiestas que acabamos de celebrar, Pesach, Yeshua nuestro Pesach, nuestra redención, 7 días de panes sin levadura, haciendo referencia a ¿qué? A sacar la levadura, a sacar el pecado. Y un día que celebramos también como Bikurim. Y todo esto preparación, santificación, y todo a través de Yeshua. Yeshua cumplió cada una de las fiestas. Entonces, solo a través de Yeshua tenemos comunión con el Padre. Solo a través de Él. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie, escúchalo bien, Juan 14:6, nadie viene al Padre si no es por Yeshua. Lo dice muy claro, nadie. Verso 24. Y me dice, ahí viene el 23, después de que ellos salieron de la presencia del Eterno, la gloria de Yahweh apareció a todo el pueblo. Entonces, cuando acepto a Yeshua, cuando obedezco, cuando estoy viviendo conforme a lo que Él dice, la gloria desciende. Verso 24, ya vamos terminando. Dice que fuego salió delante de la presencia de Yahweh y consumió la ofrenda quemada de grasa que estaba en el altar. Cuando todo el pueblo lo vio, ellos que gritaron y cayeron sobre sus rostros. ¿Qué pasó acá? Dice que cuando ellos salieron de la presencia del Eterno, dice que el fuego descendió y fue consumido la grasa que estaba sobre el altar. Como ellos habían obedecido, como el Eterno lo prometió, si recordamos los primeros versículos que dicen, si ustedes hacen esto, la gloria de Yahweh se manifestará a ustedes. Y como Dios lo prometió, como el Eterno lo prometió, y el pueblo obedeció, ¿qué pasó? Que hubo un cumplimiento. Se cumplió lo que Yahweh dijo. Si ustedes hacen todas las instrucciones, me voy a aparecer ante ustedes. Y vemos aquí que al final del capítulo, ¿qué aconteció? Que la gloria de Yahweh apareció delante de ellos y que el fuego descendió y quemó la grasa que estaba sobre el altar. El fuego representa al Ruach HaKodesh. Dice que fuego salió y este fuego representa al Ruach. Vamos a leer Hechos 2. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, todos los talmidim, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde ellos estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Ruach HaKodesh y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Mateo 3:11 nos dice, yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí